¿verdad? Encontramos al tesoro más grande que es Jesucristo en nuestra iglesia y por eso el Señor está haciendo cosas tremendas entre nosotros. ¿Está listo para recibir la palabra? Amén. Pues gloria al Señor. Vamos a tocar un tema, vamos a orar al Señor y yo le puse alas en nuestros pies. Y vamos a ver el tema de la necesidad de evangelizar el mundo. Pero vamos a orar primeramente, antes que todo. Señor, gracias por esta alabanza. Señor, tu pueblo ha alzado esta adoración delante de ti. Señor, porque tú eres lo más maravilloso que tenemos, que hemos conocido. Señor, creemos que tú has creado el mundo entero y los que en él habitan. Has dado vida a mi vida y Señor, me has dado el privilegio de poder conocerte a través de la palabra, de ser redimido y salvo en mi alma y de ser parte de tu familia. Gracias por esta mañana, por esta plática. Te pedimos que la bendigas y tú la dirijas con tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Pues vamos al libro de Romanos primeramente, en el Nuevo Testamento. Si usted tiene su Biblia, a eso venimos. Ábrala en el libro de Romanos, está después de Hechos, en el capítulo 10, versículo 13. Y si no tiene Biblia, pues acompáñese con alguien que sí la tenga para que pueda seguir la lectura. Y veamos lo que dice Dios en el versículo 13. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué va a pasar? Será salvo. ¿Quiénes son aquellos que pueden ser salvos? Aquellos que invocan el nombre del Señor. ¿Algunos o todos? Dice, todos aquellos que invocaren el nombre del Señor. Y no solamente nombrar su nombre, sino con fe implorar y clamar al Señor. Con fe, que es el principio de nuestra salvación, todo aquel que invoque con fe el nombre del Señor, entonces será salvo. Versículo 14 dice, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es necesario que la salvación llegue por medio de la predicación, del mensaje transmitido de la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es poder para convertir un alma. Y la palabra evangelizar, evangelismo, evangelio inclusive, estaba tratando de encontrar la raíz etimológica de esta palabra y fíjense que me encontré que viene de la palabra ángel. Y todos conocemos lo que son estos seres espirituales, por lo menos los hemos escuchado, vemos algunas pinturas de ángeles por ahí, ¿verdad? Y son esos seres espirituales que Dios ha creado por millares y millares, ¿verdad? Que son mensajeros. Y precisamente la palabra ángel significa mensajero. En el Evangelio, precisamente la palabra viene con la raíz ángelo, que significa comunicar, que significa anunciar, que significa proclamar, entregar un mensaje. Y en cierta manera, cuando nosotros decimos es un evangelista o necesitamos evangelizar, estamos nosotros tomando la misma función que los ángeles. No somos ángeles. Aunque me pongas la carita de ángel, no eres un ángel. Pero tenemos la función de un ángel como mensajeros de proclamar, anunciar y llevar el mensaje a todo el mundo. Y sigue diciendo aquí la escritura en el versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Y como está escrito, cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Qué hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz,
que anuncian las buenas nuevas. Recuerdo el testimonio de Fermín García, un pastor que fundó allá la Congregación de Amistad de Tijuana, y ha sido un gran evangelista por toda Latinoamérica, y Dios lo ha usado tremendamente. Y me contó cómo llegó la palabra de Dios allá a su pueblito en el desierto de Sonora, en el desierto de Altar, allá en el cerro, metido, no había ni caminos para coches, había veredas nada más. Dice que un hombre, un invidente, un ciego, metía Biblias en su morral y con un pequeño lazarillo, ¿verdad? Con un niño, se metía al desierto y por las veredas y por los cerros y por las cañadas y todo eso, atravesaba los desiertos con los peligros de las serpientes y los alacranes y todo eso, pero no le importaba. Él llevaba las Biblias, los pequeños Nuevos Testamentos en su morralito, y llevaba por esos caminos polvorientos y desérticos la palabra de Dios a esos pueblitos. Y la mamá de Fermín García, de este pastor, recibió este evangelio y empezaron a leerlo. Si no tenían alguien quien les explicara, solamente un momento, este hombre, ¿verdad?, con ese impedimento físico, pero que no le impedía surcar esos caminos para llevar el evangelio, ¿verdad?, hasta esos lugares. Así es como recibió la palabra del Señor. Y luego llegó otro misionero que lo llevó a Estados Unidos, lo preparó, en fin, y ahora el Señor lo ha utilizado en toda su vida como gran evangelista, llenando estadios, sanando enfermos, ciegos, sordos, ¿verdad?, fundando esa congregación. Hoy ya es una persona grande, su hijo es el que ha tomado el pastoreo. Pero qué hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz, no contando ni midiendo sus posibilidades o sus impedimentos, sino sabiendo a quién están sirviendo, sabiendo por qué hacen lo que hacen. Qué hermosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. ¿Por qué no dices con tu boca, qué hermosos son mis pies? Dilo con tu boca, qué hermosos son mis pies. Es más, ve tus pies y profetízales. Qué hermosos son mis pies. Ve, no me veas a mí, ve tus pies, aunque estén zambitos, aunque estén con las uñas de águila, no sé cómo los tengas, pero di, qué hermosos son mis pies, que anuncian la paz, que anuncian las buenas nuevas. ¿Lo crees? Tus pies son hermosos, son pies que anuncian la paz, que anuncian la verdad, que anuncian el mensaje de Jesucristo en cada lugar donde Dios te envíe. Y a mí me da tanta alegría que el Señor no solamente nos ha dado este medio de poder andar, sino también ha dado alas a nuestros pies a través de la televisión, que podemos surcar nuevos horizontes, abarcar aún más para llegar con este anuncio a todo ser humano. Y para esto quiero mostrarles a 4 mensajeros en el Antiguo Testamento, allá en Segunda de Reyes, un pasaje muy, muy interesante que a mí me encanta. En Segunda de Reyes, capítulo 7, tenemos a 4 mensajeros, cuatro hombres, como tú y como yo, que Dios utilizó para salvar al pueblo de Israel. En un momento de crisis, en un momento de guerra, en un momento de hambre. Y el mundo tiene hambre, el mundo está en crisis. Algunos se preguntan, ¿y ahora qué va a suceder? Ya quedó el güero, aquel, ya están espantados, empanicados. Pero ¿sabes qué? Dios tiene el control de todas las cosas. Aleluya. Él es nuestro Dios y nuestro proveedor. Aleluya. Dice en el capítulo 7, versículo 1, y bueno, pues dando una pequeña referencia. Se trata de el pueblo de Israel. El reino de Israel se dividía en 2. El pueblo del norte, el pueblo del sur, Israel y Judá. Y en el tiempo de los reyes, había reyes en el norte y en el sur. En este tiempo era Joram, el rey de Israel. Reyes muy malos, reyes que no reconocieron a Dios en sus caminos. Y estaban los sirios, eran los enemigos de Israel, asediando Samaria, que era la capital del reino del norte de Israel. Y estaban rodeados y
empezaron las cosas a carecer y aumentar de precio, y la gente empezó a pasar hambres y una gran crisis realmente dentro de los muros de Samaria. Tan fuerte fue el hambre que empezaron inclusive el canibalismo, a comerse unos a otros, y el rey se desesperó, y como todos los hombres que culpan, ¿verdad? Inmediatamente, no se ocupan de Dios, no se acuerdan de Dios, pero cuando hay crisis, pues se acuerdan de Dios, que hay allí algo, y empezó a culpar a Dios, a echarle la culpa a Dios. Y como había el profeta Eliseo, es el tiempo del profeta Eliseo, que estaba en Samaria, pues ¿con quién me desquito? ¿Con quién me desquito? Pues con el representante de Dios. Y juró cortarle la cabeza al profeta Eliseo en ese mismo día. Entonces manda a algunos soldados para apresar a Eliseo y matarlo. Y Eliseo, como un profeta, se da cuenta de este plan y dice en el versículo 1 del capítulo 7: dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Dios. Así dijo el Señor: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seas de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Dios hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. El soldado apenas iba a abrir la puerta y entrar en esa habitación, cuando Eliseo lo frena y le dice: en 24 horas todas las cosas volverán a la normalidad. La harina costará lo mismo, la cebada costará lo mismo, todas las cosas volverán a ser económicas, ¿verdad? Y volverán a su estado natural. Imagínense que en 24 horas, ¿verdad?, todo vuelva a la normalidad, que el huevo vuelva a su precio, ¿no? Que la gasolina baje otra vez, que el dólar llegue a 12.50, qué suave, ¿no? En 24 horas, aleluya. Dice aquí este hombre empezó a profetizar y le dijo: en 24 horas va a suceder todo esto. Pero un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y dijo: si Dios hiciese ventanas en los cielos, ¿sería esto sí? Este príncipe le llamo el príncipe de la incredulidad. Empezó a mofarse de Dios, empezó a burlarse de Dios, y Dios abriese ventanas en los cielos. Y cuánta gente, ¿verdad?, no se burla de Dios. Allá en España inclusive hay groserías y cosas, lo manifiestan así con sus conversaciones normales. Es tremendo, y tanta gente que se burla de Dios. La incredulidad está realmente invadiendo a nuestra sociedad. El espíritu humanista disfrazado con la nueva era de hoy en día, trayendo tantas filosofías orientales y pensamientos humanistas. El pensamiento humanista tiene 2 principios. El primero: no existe Dios y no hay eternidad. El segundo es: no hay pecado, no hay sanción ni castigo, es invención. Y negando estas cosas, un espíritu de incredulidad de veras está escuchando en la calle, escuchando en algunas reuniones que uno a veces se topa por allí, la gente cada vez más vacía, creyendo en la energía interna y de nosotros, y está dentro de nosotros, y ya no creyendo en el Señor. Hay un príncipe de incredulidad tapizando nuestra sociedad, y este príncipe se mofaba de Dios. Se mofaba de Dios. Pero en el versículo 3 dice allí que había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Aquí en este pasaje vemos la situación de Samaria, que estaba sitiada, los enemigos rodeando la ciudad,
Y entre el enemigo y los muros estaban 4 hombres leprosos, que empezaron a meditar y a decir, bueno, ¿qué perdemos nosotros? Somos hombres, si entramos en la ciudad, ahí nos morimos de hambre. Y si nos quedamos aquí también, vamos con el enemigo. A lo mejor nos da la vida. Pero estos hombres eran 4 hombres leprosos. Y la lepra en la palabra del Señor es símbolo de pecado. La lepra es una enfermedad terrible, es un virus que ataca el sistema nervioso, la piel, y la gente les marginaba, y más en este tiempo los ponía al margen de las ciudades y de los pueblos, les colgaban algunas campanillas para que la gente supiese que andaban por allí, porque eran rechazados, eran repudiados por la sociedad, para que no les pegase esa enfermedad, eran separados. La lepra del pecado nos separa de Dios. Y hay tanta gente que está inmersa en la oscuridad del pecado en sus vidas. Y aunque traten de apagar sus conciencias, Dios ha puesto en nuestro espíritu una voz que se llama conciencia, que te dice cuándo está mal, cuándo está bien. Y la gente, por más que quiera quitarse eso de la cabeza, sabe que hay dentro de su vida algo que le dice, estás haciendo mal. Y la gente se está perdiendo. Y necesitamos comunicar, evangelizar al mundo entero. A mí me preocupó un poco una pregunta que me hizo mi hijo, que me dijo, papá, ¿cómo se evangeliza? Y me quedé, pues él ya es universitario y tal, y dijo, ¿no sabes cómo se evangeliza? O sea, vives con un pastor, te he llevado a misiones, te he llevado a alcances, te he llevado a otros lados, y pues no. Y yo me pregunté, bueno, ¿y si mi hijo no sabe exactamente cómo comunicar la palabra del Señor? ¿Y los demás también tendrán la misma pregunta, la misma duda? Y para empezar le dije, pues tu testimonio, papá, pero pues es que yo no he sido drogadicto, yo no soy borracho, no he matado a nadie, y yo veo que allí Efraín González dijo que era drogadicto y muy malo, y Dios lo transformó, y pues yo no, papá, yo nací en cuna cristiana. Y yo le dije, yo no te compré ninguna cuna cristiana, ¿eh? No, papá, pero crecí contigo aquí en las bancas de la iglesia, como que no. Aunque él recibió algo tremendo en este congreso de jóvenes. Papás, animen a sus hijos a venir a los congresos de jóvenes. Él en el congreso de jóvenes recibió a Cristo. O sea, no sé cómo explicarlo, pero a veces pensamos que somos salvos. A veces pensamos que ya lo tenemos porque hemos venido aquí tanto tiempo y nuestros hijos también. Pero él necesitaba un encuentro personal, no por su papá, no por su mamá, no porque lo hemos traído toda la vida, sus 20 años, a una congregación. Él tenía que tener esa cita con Dios personal. Y en una de las conferencias allí, él se levantó, y yo dije, para recibir al Señor, cuando hablaron de que somos resucitados, ¿verdad? Y él se levantó, y ¿por qué se levanta? Y ahí pegándole, pues qué bueno que se levantó, qué bueno que hizo su propia decisión. Y luego pues me contó cosas que pues no era tan bueno, ¿verdad? y entregó su vida al Señor. Y yo quiero darles rápidamente 4 pasitos. ¿Cómo usted puede comunicar el evangelio a su hijo, a su primo, a su tío, a sus padres, a sus amigos? Porque a veces lo damos por hecho. Pero hablando de esto, y yo ya lo había preparado, y qué curioso, el invitado especial de esta semana, Enrique Bremer, compartió de lo mismo. Dije, pues lo voy a compartir, debe ser de Dios. Entonces, primer paso, saber que Dios nos creó y que nos ama. Lo primero que debemos de comunicar es que Dios nos creó y Él nos ama. Génesis 1:1, ¿verdad? En el principio creó que Dios los cielos y la tierra. Dios creó todas las cosas, e inclusive
al ser humano. No somos obra de la evolución, no somos obra de esa filosofía darwinista, ¿verdad? Y que nacimos de la casualidad. La palabra de Dios en Salmo 10:3 dice: Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Reconocer que el Señor es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dios nos creó. Dios nos creó. Y me gustó la ilustración que nos dio el conferencista que dijo: pues tenemos dueño. Tenemos dueño. Dios nos creó, Él es nuestro dueño. No sé si te da alegría que tengamos dueño. Porque yo no sé si tú has visto un perro abandonado, sin dueño. ¿Lo has visto ahí? Todo flaquito, todo hambriento, con la patita así levantadita. ¿A poco no te da lástima? ¿Por qué está así? Porque está abandonado. Pero nosotros no estamos abandonados, somos hijos de Dios. Tenemos un dueño que es nuestro Dios todopoderoso. Amén. Aleluya. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Segundo, el pecado nos ha separado. Tú primeramente empiezas a explicarle a esa persona, y ahora que se acercan las fechas navideñas también, ¿verdad? Hay tantas oportunidades de decirle: Dios te ama, Dios te creó. Pero el pecado nos ha apartado de la presencia de Dios. Romanos 3:23. Y ve apuntando y subrayando estos versículos, y yo les retaría inclusive a aprendérselos de memoria. 3:23: por cuanto todos pecamos, estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Estamos fuera de la gloria de Dios, por cuanto todos pecamos, tú y yo. Como dice en el versículo 10, ahí mismo en el capítulo 3, dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno, todos se desviaron, todos, por cuanto todos hemos pecado, todos hemos fallado, no hay ni un justo, solamente Jesucristo fue el único justo. Y Él fue el que pagó precisamente el precio para nuestra salvación, que es lo que sigue en unos momentos. Pero todos hemos pecado. Nadie puede decir: yo no he pecado. Por eso me gusta mucho la ilustración de Loren Cunningham cuando iba en el avión. Y allí en primera clase se encontró un ejecutivo, y compartiéndole precisamente de estos principios le dice: pues todos hemos pecado. Y el ejecutivo, ¿verdad? El empresario millonario le dijo: yo no he pecado. ¿Cuántos han escuchado eso, verdad? Yo no he hecho nada malo, no le hago nada malo. Yo visité 2 años la cárcel, y en 2 años me di cuenta que no hay un lugar en Puebla donde haya más inocentes. Nadie había cometido nada. Le digo: entonces, ¿por qué estás aquí? La injusticia, o sea, todos inocentes. Están en San Miguel, ¿verdad? En el Cerezo. Pero así es todo el mundo. Y este empresario decía: es que yo nunca he pecado. Y le dice Loren Cunningham: ¿cómo no? ¿A poco nunca ha robado un poquito? No, nunca he robado. Ay, ¿a poco nunca le ha sido infiel a su mujer? Nunca ha sido, siempre he sido fiel a mi mujer. A ver, ¿a poco nunca ha mentido? Una mentirita blanca. Nunca he mentido. Y así estaba este hombre. Nunca había mentido, nunca había hecho nada malo. Y Loren Cunningham le dijo: ay, se quedó pensando y dijo: bueno, pues estará usted muy orgulloso de nunca haber pecado. Sí, estoy muy orgulloso de nunca haber pecado. Ahí está su pecado, es un orgulloso. Se empezaron a reír los dos, ¿verdad? Y entonces ya se abrió el hombre y de alguna manera reconoció que todos hemos pecado. Y por cuanto todos hemos pecado, entonces, paso número 3, necesitamos un Salvador, ¿verdad? Necesitamos un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Juan 3:16, ustedes lo saben, pero subrayenlo o memorícenlo, apúntenlo por ahí, este tercer paso. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, que no se pierda, mas tenga vida eterna. No podemos nosotros por nosotros mismos lavar nuestra maldad, el cochambre, la maldad, la oscuridad de nuestra alma.
No hay lavador que pueda emblanquecer nuestro pecado más que la sangre de Jesucristo. Por eso necesitamos un Salvador. Ya que ha entendido, ¿verdad?, que venimos del Señor, que Él nos ha creado. Segundo, que todos hemos pecado, que hemos caído en la misma maldición de Adán y Eva, que nos ha apartado del amor del Señor. Ahora el Señor nos ha enviado a su Hijo Jesucristo, y no por obras. También subraya ahí Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9. Efesios capítulo 2. Si usted lo subraya allí, yo me lo sé de memoria, pero lo voy a leer. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras. Eso es importantísimo. No por obras, para que nadie se gloríe. Cuando era niño y siempre estaba buscando a Dios realmente, porque yo vi morir a uno de mis compañeros de kinder. Teníamos una clase de música y el conserje empujó el piano para sacarlo al patio, que íbamos a tener otra presentación ahí, y el piano agarró una orilla de las escaleras, y en ese momento uno de mis compañeros pasó por atrás y le cayó el piano encima. Yo tenía 4 o 5 años, y de estar compartiendo, porque estaba delante de mí, él pasó, yo estaba junto al piano, y el estruendo de las cuerdas y todo, y el gemir del niño y de todos, ¿verdad? Fue algo espantoso que todavía a veces lucho en mi mente con todos esos recuerdos. Pero eso me llevó a, desde muy temprana edad, a reconocer que hay vida y hay una muerte, hay cielo y hay infierno, no hay otro lugar, hay cielo o hay infierno. Y yo le preguntaba a los líderes espirituales: ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Es chiquitito, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo, verdad? Pues pórtate bien, y pórtate bien, y pórtate bien. Y le pregunto: pues pórtate bien, y ve con tu mamá y dile que te tienes que portar bien. Pues voy con mi mamá: mamá, me quiero portar bien, ¿qué tengo que hacer para portarme bien? Pues lava la cochera. Y ahí va yo a lavar la cochera. Mamá, ¿qué más hago para portarme bien? Pues lava los platos. Bueno, pues voy a lavar los platos. Y ahí me tenía. Por eso mi hermano dice que era bueno, pero no hay bueno. Y a veces los buenos son más difíciles de convertirlos que a los malos. ¿Sí me doy a entender? Cuando tú te crees justo, que tú te crees bueno, que siempre has hecho cosas buenas, nada bueno hay en nosotros. Tenemos una lista de pecados terrible en nuestro ser, por más bueno que te creas, que necesitamos la sangre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Por más justo, por más buena vida, por más donaciones, por más limosnas que hemos dado, no hay bueno. Todas nuestras obras son como trapos de inmundicia, dice en Isaías. No por obras, dice, para que nadie se gloríe. Y número 4, creer y recibir el perdón de Dios, porque está al alcance de todos. Creer en el Señor y recibirás el perdón de Dios. Entonces, primero, Dios nos ha creado. 2, somos pecadores. 3, necesitamos un Salvador. 4, cree y recibe el perdón de Dios. Primera de Juan 1:9, que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar todos tus pecados y lavarte de toda maldad. Necesitamos confesar nuestros pecados, pero no a un hombre, sino a Dios. No hay hombre que pueda perdonar pecados, por favor. Solo Dios, porque Él es el Dios justo. Romanos 10:9, esta sí tienen que aprendérsela de memoria. Romanos 10:9 también, que dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. 10:9 son escrituras que yo les recomiendo que ustedes empiecen a aprender de memoria, para que al mismo tiempo tengan este bosquejo pequeñito y puedas compartir el mensaje.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Salvo. Y entonces el Señor nos da nueva vida a nosotros. Y como un quinto paso, si lo hay, es la vida nueva en el Señor. Segunda de Corintios 5:17, que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ahora somos hijos de Dios. Ahora somos resucitados en Cristo. Ahora somos parte de Él. Qué sencillo es el mensaje, ¿verdad? Qué sencillo es el mensaje. Y nosotros lo damos, lo queremos compartir. Como estos 4 hombres allí en Segunda de Reyes capítulo 7, que se dijeron, pues vamos a levantarnos. Y en la historia, en el versículo 5 dije, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie, porque el Señor había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado el sueldo contra nosotros, a los reyes de los heteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan en contra de nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos y sus asnos, y el campamento como estaban, y habían huido para salvar sus vidas. Para salvar sus vidas. Ahí iban estos 4 hombres. Dijeron, pues vamos al campo enemigo. Y cuando ellos estaban caminando hacia ellos, el Señor, la unción de Dios, ¿verdad?, hizo que ellos se escucharan como ejércitos. Y el enemigo empezó a ver una polvadera por allá, la tierra empezó a temblar y a sacudirse las piedritas, ¿verdad? Y empezaron a escuchar ruido de caballos y de carretas y estrépito de gran ejército, y se dijeron, han alquilado a los egipcios para que vengan en contra de nosotros, y huyeron. Con lo que tenían, con las pijamas puestas, se fueron y huyeron y dejaron el campamento intacto. Y ahí venían los leprosos y ¿qué vamos a hacer? ¿Y cómo le vamos a pedir? ¿Cómo vamos a entrar? ¿Tú sabes inglés? No. ¿Y tú sabes sirio? Pues tampoco. Y a ver, tuercas, ¿y tú qué? A ver, mezclas. Y ahí estaban los 4 tratando de ver cómo le iban a comunicar. Y a veces da un poco de miedo, ¿verdad? Da un poquito de, ay, ¿qué me van a decir? ¿Me van a rechazar? ¿Cómo voy a comunicar este mensaje? ¿Cómo voy a llegarle a mi tío? ¿Cómo voy a llegarle a mis hijos? ¿Cómo voy a llegarle a mis papás para comunicar esto? La primera vez que evangelicé, digamos, por decirlo así, abiertamente en la ciudad, fue en Cristo para las Naciones, allá en Dallas. Y empezó un ministerio de evangelizar a los paisanos de allá. Ahora que está muy de moda, ¿verdad? ¿Cuántos paisanos tenemos allá? 30 millones. Y empezó el ministerio, y el que venía conmigo, el líder, ¿verdad? Íbamos por la calle y había un grupo de ahí fumando y tomando cerveza, y eran ahí unos paisanos mexicanos y hondureños y demás, todos tatuados, todos así. Y me dice el líder, ahí están, órale, llégales. Y le digo, ¿y tú no me acompañas? No, yo oro por ti aquí, lloro. Y ahí voy, ¿no? Y les llego, a ver, ¿qué pasó, paisanos? ¿Cómo están? Sí, yo soy de México. No, yo también. Pues vengo de parte de Dios. Y empezaron a verme así, ¿no? Vengo de parte de Dios. Y empecé a comunicarles el sencillo mensaje: Dios les ama. No tienen que estar huyendo. No sé, ni el Espíritu Santo empieza a ungirte. La cosa es que empieces a abrir tu boca y confiar que Dios la llenará, y que llegará ese mensaje a la persona que tú estás compartiendo. Y empezaron a dejar sus botellas y sus cigarros y sus drogas y toda la cosa, ¿verdad? Y empezaron a inclinar sus rostros y hicimos una oración, recibieron al Señor. Y ella, el líder, me hacía bien. Pero uno de ellos me dijo, oye, yo tengo otros amigos que quiero que les comuniques esto. Pues bueno, vamos. Y me agarra, ¿verdad? Y me lleva por unos callejones y demás. Y le digo al líder, oye, acompáñame. No, yo estoy orando por ti. Me dejó otra vez. Y me fui por unos callejones allí cerrados, oscuros, unos basureros. Y llegamos a unos departamentos y abrió la puerta y había como 15, 20 chavos ahí tirados, unos en
en el sofá, otros en el suelo, otros en otras recámaras ahí, también drogados y también, Dios mío, aquí me van a coser vivo. Pero menos mal que mi líder estaba orando por mí. Y de nuevo, Señor, unge. Cuando te pones en las manos del Señor, el Señor te usa. Estos 4 no lo sabían. Estaban yendo y estaban siendo ungidos con el Espíritu Santo y llegaron y el enemigo ya había huido, el enemigo ya se había ido. Y dice en el versículo 8, cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron, y vuelto entraron en la otra tienda y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Llegaron y el campamento estaba intacto. Las tiendas puestas ahí, los vestidos ahí colgados, el comal puesto, calientito, ahí estaban los tamales calientitos y el pozole y las chilaquiles, y empezaron a comer y a tragar y wow, y empezaron a coger oro, plata, y lo fueron y lo escondieron. Y luego pues otra vez, a ver, ¿qué tienes aquí? No, pues aquí tengo menudo, órale, le damos al menudo, y empezaron a comer. Y luego agarraron unos otro más oro y cosas, vestidos, y lo volvieron a esconder. Y luego otra vez, ahora ¿qué tenemos aquí? Pues está el pavo y vamos a comer pavito. Y empezaron a comer. Y ya cuando tenían la barriga así de este tamaño, les llegó el llamado misionero. Fíjense, dice en el versículo 9, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Luego se dijeron uno al otro. Vamos a repetirlo todos juntos. No estamos haciendo bien. Otra vez. No estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, de evangelio, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva, ¿dónde? A todo Samaria, a todo el pueblo. Dios nos ha bendecido tanto. Estos hombres habían tomado lo que querían, habían comido, y Dios ha dado tanto a esta congregación, tanto alimento espiritual, tantos congresos, tantos conciertos, tantos invitados especiales que vienen y nos bendicen. Gente que ora por nosotros, y recibimos y recibimos y recibimos y recibimos tanta bendición. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Tenemos que dar. No estamos haciendo bien. Dice aquí la palabra del Señor, hoy es día ¿de qué? De buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva a toda Samaria. Yo doy gracias a Dios por Expande TV. Yo doy gracias a Dios por la visión que le ha dado a nuestro pastor. No es la visión del pastor, es la visión de Dios para nosotros. Es una manera en que Dios nos ha dado para poner alas a nuestros pies. Tenemos que comunicar, sí, el evangelio, las buenas nuevas, uno a uno. Y es muy padre también ir y comunicar, tocar puertas a los desconocidos y demás. Pero qué padre a través de este medio que nosotros podamos entrar a cada hogar, como Juan por su casa, ¿verdad? ¡Chu! Por adentro, solamente encendiendo la televisión. ¿Se acuerdan que alguien estuvo orando el martes pasado por las frecuencias? ¿Alguien se acordó? Yo estuve orando por las frecuencias. Y adivinen qué, ya están disponibles para nosotros. Amén. Ya está disponible para nosotros. Ahora solamente falta pues llenar los requisitos, ¿verdad? Pero eso se va a encargar Toño, ahí que sea su chamba, para que esto sea una televisión abierta en la ciudad de Puebla. Aleluya. Y no sé si se han dado cuenta el privilegio que tenemos, no para orgullecernos, por favor, pero somos la única congregación, la única iglesia que tiene un canal de televisión. De verdad. O sea, póngase a pensar en eso. Dios nos ha dado el privilegio
con esta visión de tener el único canal como Televisa, como Azteca, o sea, no es un programa. Ni CBN es un canal, me di cuenta que solamente hacen programas y nosotros transmitimos sus programas. Ni CBN es un canal. Expande es un canal, es mi canal, es tu canal. Amén. Es tu canal. Y podemos, imagínense, entrar a cada hogar de aquí, de toda la ciudad de Puebla, tan necesitada. Vemos día tras día tanta violencia, tantos muertos y un balaceado. Acaban de asesinar a una parejita aquí en Plaza San Diego, retirando dinero. Por favor, la gente necesita a Cristo en su corazón, a Puebla. Y vamos a empezar por Puebla y luego nos lanzamos por el estado de Puebla y luego Dios nos dará toda la nación y hasta los confines de la tierra. Aleluya. Y una vez más, yo quiero pasar, que los de video por favor nos pasen la profecía que se hizo aquí en el 2000, hace 16 años, de lo que sería este ministerio. No es una invención humana, esto es de Dios. Mientras los edecanes van a repartir los cartoncitos para aquellos que no han hecho una promesa. Lo hacemos una vez al año. Lo hacemos una vez al año y se compartió el domingo pasado. Hoy lo vamos a reafirmar. La visión, porque es nuestra visión que Dios nos ha dado para esta congregación y un privilegio realmente tener este ministerio. Y todos aquellos que no han hecho una promesa, tomen un cartoncito de estos y pongan allí mensualmente cómo vas a apoyar esto. A mí me da gusto que ya muchos están participando en programas. Por ejemplo, La Hora que Transforma. Ya muchos, ¿quiénes ya salieron en televisión? Se pusieron guapos y salieron varios, ¿verdad? Ya están. Y La Hora que Transforma está metiendo a más. Estamos no solamente aportando, sino cada uno de nosotros en algún programa, posiblemente hombres que son hombres, mujeres 24/7, ¿verdad? Y tantos estamos ya dentro de esta producción, pero todos tenemos que estar involucrados y esta es una manera en que podemos nosotros también. Lo hacemos una vez al año, pero hazlo con corazón y con una visión que Dios nos ha dado a toda la congregación. Entonces vamos a pasar esto, por favor. Toño. 16 años atrás llegó alguien a nuestra casa. Vino con un mensaje contundente, un mensaje poderoso, una visión del futuro. La mayoría de nosotros ni siquiera estábamos aquí, pero veníamos en camino. Éramos parte de este plan. Era una profecía. The scripture I give for you La escritura que yo tengo para ti is, behold, I es, do a he new aquí thing. yo hago cosa nueva. Now it shall begin. Ahora ya empezará. I'm going to Yo do a voy new thing. a hacer algo nuevo. Because you're a man of Porque new tú things. eres un hombre de You're an cosas nuevas. innovator. Eres un innovador. You're one that likes to Eres uno que le press into gusta new areas. adentrarse en las And if áreas you're not nuevas. doing new things, Y si tú no haces algo you are nuevo, bored. estás The aburrido. Lord shows El me Señor me está that mostrando He is going to give que you Él new te va equipment. a dar nuevo equipo. And the Lord says to Y you, el Señor te dice a I'm ti, going to give you yo te voy a dar an editing suite for television. un estudio de edición para televisión, The best. el mejor. And the Lord says, Y el Señor te dice, help me, Jesus, I don't know these names. ayúdame Jesús, no sé estos nombres. New cameras. Nuevas cámaras, You're going to be ready for tú vas a digital. estar listo para lo digital. And the Lord says, even Y el there'll be a Señor dice, day, aún viene el there will día be a satellite cuando feed habrá una alimentación that will go satelital around the world. que va a dar la vuelta al And mundo God will open y Dios va a doors. abrir puertas. And the Lord says Y to el you, Señor te dice, I'm going to sí, give you yo te faith voy a dar to la fe believe for para the very creer, best of the very para que best. tengas lo mejor de lo mejor. And music, music, Y music. música, música, Music, music, music. música, música, música. Oh my goodness.
I see, this is a wild word. Esto es una You're going to palabra loca. produce. Tú vas a I producir. see the anointing to Veo produce. la unción para Is producir. any of this meaning anything to ¿Algo you? de esto tiene significado para ti? Oh, good. Qué bueno, qué Father, bueno. in Jesus' name, Padre, en el Lord, nombre de give them Jesús, all that dale stuff, todas esas all that cosas, equipment. todo ese equipo. Lord, new, Señor, the best. nuevo y lo mejor. Lord, people will walk in Señor, and say, que la I gente can't entre y believe diga, what you no have puedo here. creer lo que And ustedes Father, tienen I thank aquí. you. Oh, Yo te doy gracias, Señor. Video Flujo de streaming. video. It's like webcasting, they Ajá. call it too. Father, in Transmisión Jesus' en video. name, I thank you, Yo Lord. te doy gracias, the Padre, newest en technology el nombre and de the Jesús, best. por la Show nueva them how to tecnología do y it. la mejor. Oh, and the Lord Enséñale shows cómo me hacerlo. that there's El you're Señor me going to muestra mentor the next que tú vas a generation. ser mentor God's going to para bring la you a próxima lot of young generación. people, Dios va a traer a and you're muchos going to teach them jóvenes how to y do tú all les this. vas a enseñar And, cómo oh, hacer I mean, todo a esto. whole army. Todo un In ejército. Jesus' En el name. nombre de Jesús. Amen. Amén. There it is. Wow. Gloria al Señor. La profecía. Gloria al Señor. Qué curioso, ¿verdad? Que la profecía fue hecha hace 16 años, en el 2000, y luego los de producción empiezan a poner allí lo que ya es una realidad, ¿verdad? Allí las caricaturas y los cables y las cámaras y los circuitos y la producción y lo que estaba diciendo es una realidad hoy con nosotros, porque cuando Dios habla, Dios hace realidad las cosas que Él nos promete. Y todos aquellos que ya están poniendo, regresen los cartoncitos, la parte de arriba, ¿verdad? Regrésenla y ustedes se quedan con la otra parte para que recuerden cada mes su promesa. En el Salmo 147, y con esto termino, versículo 18, dice: enviará su palabra y los derretirá, soplará el viento y fluirán las aguas. Versículo 15, dice: Él envía su palabra a la tierra, velozmente, ¿qué? Corre su palabra. Versículo 15 del Salmo 147, Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. ¿Cómo va a correr velozmente su palabra? Con tus pies y con las alas que Dios ha puesto en nuestros pies a través de la televisión. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por este privilegio que tú nos has dado, por esta congregación, Señor, que tú has levantado y nos has dado tantos retos, nos has dado esta visión, y queremos, Señor, que de veras aquel vecino que no me abre la puerta, aquel vecino, Señor, que le caigo mal, que no le he podido ni siquiera acercarme a él, pero a través de esto él puede escuchar, encender su televisor y escuchar el mensaje de que tú diste, Señor, tu sangre en la cruz por él, que tú lo creaste, que tú lo perdonas, que tú lo rescatas y que tú puedes darle nueva vida. Señor, te pedimos una bendición por estos medios. Gracias por los productores, gracias por los camaristas, gracias, Señor, por todos aquellos que están de alguna manera trabajando. Los bendecimos, Señor, por Toño, por Yahvé, Señor, por Patson, por todos ellos, los que conocimos la semana pasada, que están involucrados. Pero nosotros también, Señor, estamos involucrados. Somos parte de toda tu producción, porque tú eres el productor de productores. Expande